Buen miércoles para todos y para todas. Aquí está en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias con una hora de información por delante. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En esta jornada gris acá en la capital y creo que en gran parte del país con lluvias, tormentas, en fin. Como lo todo habíamos lo anunciado. Exacto. Claro, en ese sentido, Inumet en este caso estuvo muy certero porque se venía anunciando con bastante antelación, Sí. podríamos decir. Y la verdad es que hoy se juntan nuevos anuncios de gobierno electo que tendremos más adelante, Sí. con intervenciones de las y los actuales gobernantes sobre temas sensibles. Bien, vamos por ahí. Vamos por ahí para empezar, porque el presidente Luis Lacalle Pou aludió por primera vez y sin nombrarla a la incertidumbre y la desconfianza que ha generado en el sector agropecuario la situación de conexión ganadera, justamente. Dijo que la confianza es el eje central para que el sistema funcione. Por su lado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, sostuvo que en tanto el tema está en manos de la justicia, esa Secretaría de Estado responderá todas las consultas que se planteen respecto a la existencia o no del ganado comercializado. Aclaró, no obstante, que los aspectos financieros del negocio no son competencia de esa cartera. Vamos a completar los anuncios con lo que sigue a continuación. Y vemos los titulares. Nuevas designaciones en lugares claves del gobierno, algunos de los conocidos. Gustavo Leal será director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Daniel Radío permanecerá en este gobierno como director del IRCA. Y Mario Lallera, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, y la futura subsecretaria, Gabriela Valverde, se reunieron hoy con el presidente de la AUF y con los presidentes de Peñarol y de Nacional para intercambiar información para prevenir la violencia en el fútbol. El presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, Aramir Silva, se encadenó frente a la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura con el objetivo de sensibilizar a los productores y al sistema político sobre la crisis que atraviesa el sector. Reclaman que Lacalle Pou no cumplió su promesa de apoyo. El presidente designado del INAVI, Diego Spinoglio, anunció que el gobierno electo instalará una mesa de diálogo con las partes involucradas en la cadena vitivinícola para buscar soluciones a una serie de problemas que tiene el sector. Un relevamiento realizado por la plataforma Infancia y Adolescencias denuncia que el año pasado fueron asesinados 18 niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años y solo en este enero fueron baleados 6 menores. Reclaman respuestas de los organismos del Estado. La coordinadora de sindicatos policiales reclamó la renuncia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, por lo que señala como falta de apoyo y compromiso tras el asesinato de un policía en la madrugada de este martes. Varios gobiernos de América Latina manifestaron su oposición al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de la Franja de Gaza para llevar la paz al Medio Oriente y desplazar a la población palestina, propuesta que también tuvo hoy el rechazo de Naciones Unidas. Argentina seguirá los pasos de Estados Unidos y por eso su gobierno anunció hoy la salida del país de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias con su gestión, en especial durante la pandemia, lo que podría acarrear un menor acceso a vacunas y medicamentos caros, entre otros problemas. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos por tvciudad.uy a través de YouTube y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Llama en este caso la sede del gobierno electo, donde trabajan, entre otras personas, el presidente electo con el resto del elenco que lo acompaña. Novedades importantes, reuniones, intensa agenda y adelanto con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, muchas reuniones, en particular con el presidente de la República en la jornada de hoy. Por un lado, la Confederación de Cámaras Empresariales, representada por su presidente Diego O'Neill, estuvo por aquí, y también una delegación bastante concurrida del PIT-CNT, encabezada por su presidente Marcelo Abdala, que entre otras propuestas replanteó la rediscusión de bajar nuevamente a 60 años la edad de jubilación, que se llevó a los 65 por la reforma de la Seguridad Social, y luego establecer un tope. Se hizo esta solicitud a través de un documento de establecer como tope máximo las 40 horas semanales de jornadas laborales. De estos temas estaremos hablando y en particular de nuevas designaciones de unidades ejecutoras del próximo gobierno. En un ratito Martín Duarte va a repasar la lista completa de esas designaciones. Ya lo habíamos mencionado al comienzo. Desde Palermo nos vamos a la Ciudad Vieja con Diego Martini y un tema que reaparece en la agenda. ¿Cómo te va, Diego?
Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde desde las 4 de la tarde se desarrolla una nueva audiencia por el caso Penades, porque vence mañana el plazo de prisión preventiva que se había dado en la última audiencia, en el que Gustavo Penades, el ex senador, y el profesor de historia Sebastián Mauvecín están privados de su libertad. Ya la Fiscalía pidió extender esta prisión efectiva. La defensa de Penades sigue insistiendo en una prisión domiciliaria. Este pedido deberá ser determinado por la jueza Marcela Vargas, quien en un rato se expedirá, así que estaremos con todas las novedades. Y otro adelanto, el presidente designado del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Diego Spinoglio, dijo que ya tomó la decisión de conformar una mesa sectorial para atender una serie de dificultades del sector vitivinícola, como lo reclamó previamente el presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, Aramir Silva. Y llegamos al presidente de la República, a Luis, con toda una delegación del Centro de Viticultores. Y pedimos una entrevista para hablar del tema de nosotros, que era muy delicado. Y lo hablamos, le dejamos una carpeta. Pero los meses se han ido y no estamos en contacto. Nos dejaron acá, como diciendo, nos dejaron tirados. Llamé al Centro de Viticultores, a Aramir Silva y a Sergio Martínez para ponernos a las órdenes. Matías Carámbula me lo transmitió también para generar una mesa de trabajo y de diálogo con ellos y atender las urgencias que tenían. Intensa actividad en el edificio Plaza Alemania y muchas novedades que surgieron en esta jornada. Y allí está Martín Duarte, que hace el desarrollo de su móvil. Adelante. Gracias, Natalia. Vamos a repasar estas reuniones que tuvieron lugar aquí en el edificio Torre Plaza Alemania. Sobre las 14 horas, una delegación del PIT-CNT concurrió a reunirse con el presidente Yamandu Orsi y con su equipo, en particular PIT-CNT, que ya había mantenido algunos encuentros con el ministro de Trabajo designado, Juan Castillo. El planteamiento fue claro: traer un documento, en este caso, donde a través de un análisis el PIT-CNT plantea fuertemente este tema que ya se había instalado en los últimos días, y es la reducción de la jornada laboral. Lo que solicita la Central de Trabajadores es que a través de un proyecto de ley, se establezca como tope máximo 40 horas semanales de trabajo, y es un tema que fue recibido por el gobierno electo y que tendrá su discusión también en las próximas semanas y meses, ¿no? También otro de los temas que plantea la Central Obrera es rediscutir y, si se quiere, dar un paso atrás, uno de los temas que se había planteado a través de lo que fue el plebiscito, que finalmente no consiguió la cantidad de votos necesarios para quedar aprobado, pero es restablecer los 60 años como edad de jubilación. Vamos a escuchar qué decía Marcelo Abdala una vez que concluía este encuentro. Mejorar en general los salarios, y en particular los salarios más sumergidos. Debe saberse que en Uruguay en el año 2019 habían 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos, hoy ya son 550.000. Hemos planteado la necesidad de apuntar a una ley que establezca un máximo de horas trabajadas semanales de 40 horas semanales y diálogo nacional en materia de seguridad social para una reforma integral de la seguridad social, donde han sido notorias nuestras opiniones al respecto de este punto. Planteo nuestro de que la edad de jubilarse sea a los 60 años es un planteo también de carácter general. De hecho, en este punto, si uno mira el programa de la fuerza política que asume el 1 de marzo, tiene también el mismo planteo, ¿no? Es decir, 60 años como edad de jubilarse, y si se quiere que la gente se mantenga más tiempo en el mundo del trabajo, debe hacerse una escala de mejora en la tasa de reemplazo o la jubilación que la gente cobra. La segunda reunión, que tuvo lugar sobre las 16 horas luego de este encuentro con los trabajadores, fue con la Confederación de Cámaras Empresariales, en este caso representada también por su presidente Diego O'Neill. El tema de la competitividad de las empresas estuvo en la discusión, luego fue consultado el presidente por parte de lo que fue la rueda de prensa que hubo luego de la reunión, y en particular le consultamos por el tema Isusa, sobre todo luego
luego que la empresa informara al Banco Central que iniciará una reestructura justamente para revisar los costos laborales y operativos. Isusa, que elabora productos químicos para justamente la actividad agropecuaria, añade en este comunicado que en el marco de nuestra gestión de riesgos y planificación estratégica presentó esta documentación al Banco Central y bueno, preocupa la situación también de las empresas y la competitividad. Si les parece, vamos a repasar lo que decía justamente Diego Nil una vez que transcurrió y terminó esta reunión. La Confederación de Cámaras Empresariales analiza mucho la realidad desde la perspectiva de la competitividad y allí hay mucho para hacer, pero digamos es un problema que el país arrastra de mucho tiempo atrás y donde hay muchas cosas en las que hay que ir trabajando. Hay un primer tema que todos tenemos claro, que el Uruguay es un país caro para vivir, caro para producir, entonces hay que trabajar en la reducción de los costos internos, ese es un primer tema. También otra cosa de la que se habló es de avanzar sobre todas aquellas medidas burocráticas que hoy dificultan la actividad empresarial o enlentecen o generan sobrecostos y que son de pronto regulaciones que vienen de mucho tiempo atrás y que siguen existiendo pero que no tienen sentido. Entonces, ese tipo de cosas de tener un Estado más eficiente y más ágil es otro de los temas que estuvo sobre la mesa. O'Neill también se refirió a la reestructura que anunció la empresa de industria química Isusa, producto de su situación económica. Si bien aclaró que no conoce mayores detalles, agregó que preocupa. Así como hace unos días se dio el anuncio de la empresa Yasaki de que va a retirar su operación en Uruguay, esta situación de Isusa también preocupa. Está vinculado a lo que decíamos antes de la competitividad, que es un problema estructural del país y que el gobierno electo tiene voluntad de trabajar en ir mejorando. Bueno, por último, a partir de lo que ha sido la serie de anuncios de autoridades que están siendo designadas justamente para ocupar distintas tareas dentro del Ejecutivo a partir del 1 de marzo, hoy se presentaron nuevos nombres de quienes estarán al frente de distintas unidades ejecutoras, en este caso del futuro gobierno. Vamos a entrar a repasar algunos de esos nombres, algunos que ya estaban obviamente presentados, como es el caso del secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la dirección general a cargo de Diego Pastorín. Pero bueno, luego en la Agencia de Regulación y Compras Estatales la directora será Isi Burgues. En la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional estará como director Martín Clavijo. Secretaría Nacional de Drogas, secretario general será Gabriel Rossi. En el IRCA, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, alguien que estaba en esta administración justamente al frente de la Junta Nacional de Drogas, estará allí Daniel Radío. La Secretaría de Derechos Humanos estará ocupada por Colette Spinetti. La Senaclav, ya se había conocido hace algunos días que la secretaría será de Sandra Libonati. El Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, el director será Mario Lallera. En el SINADE, el Sistema Nacional de Emergencia, su director será Leandro Palomeque. La Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, será presidida por Marcelo Metediera y su secretario ejecutivo será Wilfredo Rodríguez. La Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, el director será Gustavo Leal y el coordinador Hernán Merlino. Luego, al frente del Servicio de Seguridad Presidencial, el jefe será Álvaro Mariño. La Secretaría de Comunicación Institucional, esto ya se había conocido, será su director Martín Les. La Oficina de Planeamiento Presupuesto también, ya se conocía este nombre, Rodrigo Arim. Y luego la Oficina Nacional del Servicio Civil, su director será Sergio Pérez. La AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, Daniel Mordecki. Y por último, la Secretaría Nacional del Deporte, el director será Alejandro Pereira y la subdirectora Gabriela Freira. Por allí los nombres que se presentaron en la jornada de hoy a propósito de las unidades ejecutoras. Sigan ustedes por allí, compañeros. Muchas gracias, Martín y resto del equipo. Ahora retomamos el asunto planteado en la portada. Esta jornada fue muy importante políticamente en lo vinculado a Conexión Ganadera, sí, porque por primera vez autoridades del gobierno actual, empezando por el presidente de la República, integrantes del Poder Ejecutivo, además del presidente, hablaron públicamente del asunto. Por ejemplo, el presidente de la República, sin nombrar a la empresa, aludió a la desconfianza y la incertidumbre que esta situación genera en el sector agropecuario.
Al inaugurar en Punta del Este una nueva edición de la Feria Agro en Punta, habló de la confianza como eje central para que el sistema funcione, en referencia a los fondos de inversión ganadera. Y dijo que seguramente en el auditorio todas las personas supieran lo que está detrás o delante de bambalinas. Cuando uno emprende, toma riesgos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer de las políticas públicas? Tratar de que ese riesgo sea acotado a la propia actividad. Granizo, lluvia, sequía y todas esas variables que ustedes conocen que existen en el agro. Y tratar de minimizar los riesgos que de alguna manera afectan la confianza. Y seguramente acá todos sepamos lo que está detrás de bambalinas o adelante de bambalinas en esos tiempos. No solo hay que cuidar la producción en sí misma, sino que hay que cuidar lo que rodea esa producción. Porque ante la incertidumbre, si la certidumbre se le saca la confianza, tenemos grandes signos de interrogación. Cuidémoslo, porque construir confianza lleva muchos años y destruirla es un instante. Cuando se destruye, se sanciona, que es la única manera de recuperarla. Y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dijo que esa secretaría seguirá las instrucciones de la justicia en relación a las denuncias contra Conexión Ganadera y a la información que se requiere sobre la existencia o no de ganado, así lo dijo. Y el ministerio naturalmente ha recibido esas consultas, ¿no? En este asunto en el que hay tantas puntas involucradas, al Ministerio de Ganadería esa pregunta le llega naturalmente. Y a propósito de esas consultas hechas por personas ahorristas o que han invertido, Matos aclaró que el Sistema Nacional de Información Ganadera provee los datos a los que accede cada persona usuaria, son datos reservados, y se accede mediante una clave. Han generado toda una movilización de inquietud de inversores que han concurrido al Ministerio para conocer la realidad de sus inversiones, si existen o no los ganados. Recordemos que es un negocio entre privados, recordemos que este asunto está en la justicia y por lo tanto nosotros vamos a, según las instrucciones de la justicia, dar satisfacción a los pedidos que pueda haber respecto a la existencia o no de los ganados, más allá de que los usuarios del SNIC con su propia clave puedan tener acceso a esa información. La información del Sistema Nacional de Información Ganadera es una información reservada, que cada usuario lo puede tener utilizando su propia clave. Por lo tanto, entendemos el momento de nerviosismo e inquietud de los inversores que están en la búsqueda de sus inversiones. El Ministerio lo que tiene que ver es justamente con los movimientos y la información generada por el SNIC y los aspectos sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal. Los temas de carácter financiero no son competencia del Ministerio, pero dado que este asunto está en la justicia, nosotros vamos a obedecer, lógicamente, las instrucciones de la justicia en función de todas las informaciones que se requiera y que estén disponibles por parte del Ministerio. Breve complemento con respecto a este tema. Entre las entidades perjudicadas por Conexión Ganadera, atención, figura la diócesis de Canelones de la Iglesia Católica, que según información publicada por La Diaria, tenía 5 contratos vigentes por un monto de $542.000. Las autoridades eclesiásticas canarias se contactaron con representantes legales para activar una demanda ante este hecho y admitieron que tenían la mayor parte de sus ahorros en Conexión Ganadera. Y ahora nos convoca Diego Martini, que está allí en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, porque se esperan novedades sobre el caso Penades. Diego, ¿qué está pasando? Sí, así es, compañeros, como anunciábamos, sobre las 4 de la tarde comenzó esta audiencia donde se pidió la extensión de la prisión preventiva que tiene Penades, que está cumpliendo en la cárcel de Florida, y también para el docente de historia Sebastián Movesín. Está acá Jonathan Mastropierro, que es una de las víctimas del caso. Jonathan, gracias por estos minutos. Quería consultarte, porque hoy nuevamente la audiencia se te nombró a vos como quien creó esta trama. Sí, yo lo que tengo para decir es que estoy hasta la cabeza de todo lo que está pasando, no puedo más con la situación. En realidad pasé un montón de cosas, sigo escuchando a Brasinjas que sigue dándome palo, que sigue diciendo que hay una trama. Creo que la defensa de Penades tiene que centrarse
En la realidad, sean 22 o sean 2 delitos, es delito. Que yo tenga antecedentes y haya tenido problemas con la justicia, ya los cumplí, tengo las causas cerradas. Eso no vuelve a penalidad inocente, lo quiero decir. O sea, yo sufrí persecución, hay muchas personas condenadas por la persecución que me hicieron. Vivo con una persecución constante, ahora una persona que está vinculada a la causa está desaparecida. Miedo tengo, como tiene todo el mundo, que está vinculado de esto, sabe lo que es estar lidiando con este tipo de personas. Entonces me parece totalmente fuera de lugar que ella diga que sí, que soy un delincuente, que eso que yo tengo un pasado no hace penalidad inocente, que sean 22 delitos, o sean 11, o sea uno solo, va a tener que responder por eso. Se dijo que en tu celular se encontraron cosas que hacían referencia a que vos armaste esto, lo dijo la doctora Brasinca. Tiene que probarlo porque no hay absolutamente nada, nadie tiene acceso a mi teléfono, lo tengo conmigo en todo momento. El teléfono al que hacen referencia es un teléfono iPhone XS Max que data de una estafa del año 2020, donde no hay absolutamente nada con esto, y quedó probado, y si no, que lo pruebe o lo demuestre, y si es así, que sea en un juicio oral y público, juicio que estoy esperando también para participar. Podría estar adentro, no estoy adentro porque me genera incomodidad y diría cosas que entrarían en desacato, porque en realidad he vivido un montón de cosas desde que empezó el proceso y estoy pasando muy mal por todo esto. Entonces es así, que pruebe lo que quiera Brasinca. ¿Sabe de este ex policía que hoy justamente en la audiencia dijeron que está desaparecido desde diciembre y no descartan que esté muerto? Eso al menos dijo Fiscalía. ¿Qué versión tenés tú teniendo relación justamente con esta persona? Sí, en realidad yo no tengo ningún tipo de relación, no hablo con esa persona, sé que tenía un dispositivo electrónico o algo así, sé que no se puede ubicar a la persona, sé que fue amenazada por Carlos Taroco. Quiero aclarar que también Carlos Taroco me amenazó y a otra fiscalía tiene esto, tiene una investigación, tiene pruebas de muerte por Instagram y realizó llamadas, incluso hay una investigación avanzada al punto de un 80%. ¿Estando preso? Sí, por supuesto. ¿Estando preso él? Estando preso en la cárcel de Cañitas, lo tiene una fiscalía, esto se va a hacer en poco tiempo, está avanzado porque se descubrió que el teléfono lo tenía él, incluso se le sacó el teléfono dentro de la cárcel y es el teléfono con el que me amenazó. También amenazó a este chico, a Rodríguez, que era el policía que él mandaba a investigarme, y yo sé que está desaparecido porque me llegó, y es más, es así, pero bueno, no sé qué le pasó, desconozco, no tengo contacto con él y no sé. Jonathan, ¿cuál es el rol del profesor de historia Sebastián Mauvecín? Es el rol de captador de Penades. ¿A vos te contactó él? Sí, me contactó él y lo dije en todas las declaraciones y lo voy a repetir. No lo comentaba público, pero sí él me captó y es así. ¿Cuál es el modus operandi de la captación, digamos? ¿Cómo? El modus operandi que él utilizaba para captar gente. Solicitaba un servicio sexual como si fuera para él, y cuando llegaba el momento de concretarse el servicio, lo que decía que era otra persona y le cambiaba el nombre, pero mostraba una foto de Penades. Ahora, ¿por qué crees que a 1 año y 3 meses que está preso Penades y Mauvecín también, el caso no avanza, no hay nuevos elementos? No lo sé, yo en realidad estaba preso, como lo debe saber la prensa, porque tuve un accidente de tránsito y estuve en prisión unos meses, es más, salí hace poco. Quien está siguiendo la investigación cerca es mi abogada, la doctora Coleman, pero no sé que hay elementos, porque a ver, yo sigo el caso de cerca, tengo acceso a la carpeta investigativa, veo un montón de cosas. Yo creo que la Fiscalía tuvo cambios, tuvo tiempos, pasó una feria judicial, hay un montón de cosas que también, si se suman, la sumatoria de esas cosas, justifica que se haya extendido la investigación, y aparte creo que la Fiscalía quiere llegar con una investigación muy completa con todo esto y lo más concisa posible para un juicio, porque tengo entendido que por la vía de acuerdo abreviado no van a llegar. ¿Sabés algo de Romina Celeste? Porque en un momento se había contactado contigo y ayer fue trasladada. Tengo entendido que fue trasladada de cárcel, que ¿No ya tuviste más contacto con ella? No tuve ningún tipo de contacto, ni con su abogada, ni nada. Sí sé que se cambió de cárcel porque, bueno, yo estaba recluido también y dentro del sistema penitenciario uno tiene comunicaciones y se habla de una cárcel a la otra y demás, pero sí sabía. Yo nunca mantuve contacto con ella. Por parte tuya, justamente por los dichos de que habrían imágenes, videos, fotografías teniendo sexo con presuntos menores? Sí, por supuesto, yo voy a hacer una denuncia. En realidad voy a ver la audiencia, la estaba viendo desde el teléfono en el auto, pero lo voy a ver desde cero, y por supuesto que le voy a hacer la denuncia porque estoy cansado de que no es una difamación, no le voy a hacer, porque a ver, tengo antecedentes, pero eso no vuelve a penalidad inocente. Lo que me está chocando y me está haciendo un daño es que ella esté repitiendo todo el tiempo que es algo armado. Armado no hay nada, ¿tá? No hay nada armado. Si hubiera algo armado, Fiscalía hubiera dado vuelta a esto en 2 segundos. No hay nada armado. Simplemente lo que tienen para darse es que tengo antecedentes por estafa. Eso no hace penalidad inocente, lo repito.
Entonces, ¿qué van a decirle las otras personas? ¿Que quieren saber la identidad? ¿Para qué? ¿Para amedrentarlos? ¿Cuántas veces me pincharon la rueda de la camioneta? Un montón. ¿Cuántas veces me dijeron que me iban a matar? Un montón. Una vez me propusieron dinero en efectivo para que retirara la denuncia. ¿Por qué voy a retirarla si yo no la hice? Simplemente comenté en Fiscalía lo que había hecho cuando estaba viviendo de esa vida, y Fiscalía de oficio investigó. Entonces, Penades se la agarra conmigo. ¿Por qué? Porque soy la única oveja negra, porque tengo antecedentes. ¿Por qué no entras a la audiencia? Porque no quiero, si entro a la audiencia, podría decir ciertas cosas que podría estar en desacato. ¿Por qué viniste hoy? Acompañar a mi abogada, la doctora Colman, y a traerla. Gracias. La palabra entonces de Jonathan Mastropierro, que es una... Sub-20 con Antel. Bien, agradecemos entonces a Diego y equipo y nos estará convocando en cuanto surja alguna otra novedad. Cambiamos de asunto. La senadora nacionalista reelecta Graciela Bianchi responsabilizó al movimiento sindical por el retiro del país de Yasaki y aventuró que habrá más casos similares debido a la orientación ideológica del ministro designado de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Incluso dijo que antes de lo ocurrido con la autopartista japonesa, Yasaki, hubo otros casos de cierres de empresas por el mismo motivo o motivos similares. No es el único caso, este es el más notorio, pero yo después me voy a encargar de dar otros casos. Ha llegado un punto en que la negociación sindical en el Uruguay, y esto lo dijo a conciencia lo que estoy diciendo, ha mutado desde hace unos cuantos años a una relación sindical que yo misma, que vengo del sindicalismo y vengo del Frente Amplio, no había visto nunca, que es la imposición de determinadas cosas que no son las fundamentales en la relación de trabajo, y las empresas no tienen problema, ni siquiera levantan nada, se van, ya tienen instalaciones en Argentina, en Brasil, es así, desgraciadamente. Yo conozco nombres de empresas uruguayas que han cerrado por la forma en que se establece la relación laboral. ¿Estamos en contra de los sindicatos? Por supuesto que no, pero no pueden ser sindicatos ideológicos con determinada alineación en partidos políticos y además encima que imponen condiciones que ni los contempla la OIT. ¿Cómo avisora el futuro? Teniendo en cuenta que Juan Castillo ya ha dicho públicamente que va a tener una cercanía mayor con los sindicatos y más precisamente con el PIT-CNT. La verdad es hija del tiempo. Después me dicen cuántas otras empresas multinacionales, sobre todo, están dispuestos a aguantar determinadas condiciones. Asunto, aunque también productivo. El presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, Aramir Silva, se encadenó ante la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INAVI, donde se instaló un campamento en reclamo de soluciones para el sector. Claro, porque Silva asegura que la vitivinicultura en el país está en crisis, reclamó que el tema esté en la transición de gobierno y agregó que el presidente Lacalle Pou prometió respuestas y no cumplió. Esto hace ya más de un año que venimos planteando en el directorio de INAVI que si no se le encontraba una solución al aparato productivo e industrial de la pequeña y mediana empresa, íbamos a llegar a momentos muy delicados. Bueno, recorrimos todas las comisiones, desde la Junta Departamental de Canelones hasta el Senado, diputados, Comisión de Hacienda, ministro, subsecretario, y llegamos al presidente de la República, a Luis, con toda una delegación del Centro de Viticultores, y pedimos una entrevista para hablar del tema de nosotros, que era muy delicado, y lo hablamos, le dejamos una carpeta, conversamos, y al terminar la reunión dijo que nos quedábamos tranquilos, que todavía, porque un compañero le dijo, ya ahora te queda poco, Luis, le dije, pero me queda suficiente para poder dar una mano, así que cuenten que vamos a estar en contacto. Pero los meses se han ido y no estamos en contacto, nos dejaron acá, como diciendo, nos dejaron tirados. ¿Hay acciones puntuales que se pueden tomar para ayudar al sector en el corto plazo? Y claro que hay. Se había presentado todo un proyecto de fideicomiso, se estaba hablando con el MPP, se había presentado todo el tema del proyecto del mosto rectificado, los productos alternativos. Nos dicen que tenemos que levantar esto, porque si no esto se va complicado. Claro que se va a complicar si la pequeña y mediana industria está en una crisis capaz que peor de nosotros. No se animan a hacer esto. Nosotros sí.
Y el presidente designado del INAVI, Diego Spinoglio, anunció que el gobierno electo instalará una mesa de diálogo con las partes involucradas en la cadena vitivinícola para buscar soluciones a una serie de problemas del sector. Spinoglio habló en un programa radial, Informe Granjero, que se emite en este momento en Radio Nacional, y allí dijo que junto con el futuro subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, ya mantuvieron una reunión con quien recién veíamos y escuchábamos, Aramir Silva. El sector está en una crisis en este momento, quizás no todo el sector, parte de él, y bueno, justamente tenemos el gran desafío de trabajar para encontrar las mejores soluciones para que todo el sector vitivinícola se pueda desarrollar y la gente pueda trabajar de esto. En este periodo no se pudo llegar, se hicieron cosas bien, cosas con las que no estamos de acuerdo, y sin duda no se pudo encaminar acciones necesarias para haber podido evitar o mitigar esta situación. Nosotros desde el primer día, que fue la designación oficial fue el viernes pasado, pero el martes ya me lo comunicó el subsecretario Matías Carámbula, el subsecretario designado del ministerio. El miércoles de mañana me llamó el futuro presidente, llamando Orsi, para darme toda la confianza y reafirmar la designación en el cargo. Y yo ese mismo día, porque me parecía que era urgente, llamé al Centro de Viticultores, a Aramir Silva y a Sergio Martínez para ponernos a las órdenes. Matías Carámbula me lo transmitió también para generar una mesa de trabajo y de diálogo con ellos y atender las urgencias que tenían. Pero nosotros queremos generar esa mesa de diálogo con todo el sector y con todas las gremiales del sector, porque también hay otros actores del sector y de la cadena con muchas dificultades para esta zafra, para esta vendimia. Otro asunto, agenda parlamentaria, el Frente Amplio, su bancada en todo caso, este miércoles se retiró de sala ante la sesión extraordinaria que se convocó para considerar 3 proyectos de ley. El coordinador de la bancada Frente Amplista, el senador reelecto Daniel Casciani, dijo que tomaron la decisión porque entienden que la convocatoria fue sorpresiva y desmedida, lo que no contribuye al buen relacionamiento político. Desde que el oficialismo elevó la convocatoria a la sesión extraordinaria del Senado, la bancada del Frente Amplio resolvió retirarse de sala. En el plenario de la Cámara Alta se aprobaron 3 proyectos de ley. El único que contaba con media sanción en la Cámara Baja y a partir de esta jornada es ley, es el que regula el trabajo en distintas plataformas digitales. Los otros 2 proyectos pasan ahora al plenario de la Cámara de Diputados. Uno sobre modificaciones a la ley de deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Otro sobre exoneraciones de aportes patronales a las empresas que contraten a personas que estuvieron privadas de libertad. También se propuso votar la extensión del seguro de desempleo para el personal de la empresa Schneck, pero a pesar de que ingresaron a sala los legisladores frente amplistas, no se alcanzó el quórum. Menos de 7 días hábiles para que un nuevo Senado asuma. El último domingo de octubre una nueva mayoría parlamentaria que se votó por parte de la ciudadanía. El último domingo de noviembre un nuevo gobierno. No hay muchos antecedentes de convocatoria a funcionamiento del Senado de la República en tan poco tiempo, con un Senado que tiene la caducidad ya establecida en menos de 7 días hábiles, para tratar proyectos que sin duda no tienen acuerdo entre los diferentes partidos políticos. El Frente Amplio, si bien entendemos que hay temas que son sin duda importantes estudiar y poder llevar una solución a muchos de los que se están planteando, lamentablemente no hemos podido ni siquiera tener la posibilidad de analizarlo detenidamente, conversar con las autoridades, conversar con los diferentes actores. Entonces sin duda esto es un atropello y creo que además no está bueno en términos del relacionamiento político. Esta es sin duda una situación más que se ha dado todo este año. Este año recuerden ustedes que cuando ya el Frente Amplio no participó más de la coordinación interpartidaria, porque también se había dado una situación parecida con el tratamiento de un proyecto de ley, en este caso la Ley de Medios de Servicio de Comunicación. Ahora esta ley o estos proyectos de ley en menos de 7 días, y sin duda creo que no contribuye al buen relacionamiento y sobre todo al clima democrático y republicano, porque en realidad hay una nueva mayoría, hay una mayoría que existe pero que se va, que tiene legitimidad de origen pero que no tiene más legitimidad política para hacer cambios.
Y la expresidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, aseguró que mucha gente votante del Frente Amplio no está conforme ni satisfecha con la gestión de la Intendencia de Montevideo y señaló que es momento de un cambio. Cáceres ya renunció al gobierno de la educación, entonces comienza lentamente la campaña porque va a participar en las elecciones departamentales como candidata a la Intendencia de Montevideo en representación del Partido Colorado bajo el lema Coalición Republicana. Ante la postulación de Virginia Cáceres como candidata a la Intendencia Departamental de Montevideo por el Partido Colorado bajo el lema Coalición Republicana, la ex jerarca subrayó la necesidad de renovar la política y transformar la ciudad. No soy ajena a las cuestiones departamentales, pero además creo que lo más importante acá es, y con eso es con el proyecto con el que venimos nosotros, es mostrar que hay una ciudad distinta posible y que hay un proyecto político que es distinto y que, bueno, queremos invitarlos a todos a salir de esa inercia en la que parece que estamos los montevideanos tolerando pasivamente vivir en una ciudad en la que no nos gusta, que está sucia, que está oscura. Y bueno, invitarlos a soñar con una ciudad distinta que es posible, simplemente hay que animarse a cambiar. Cáceres llamó a ser disruptivos y a repensar la ciudad con una visión moderna y eficiente. Montevideo necesita actualizarse con servicios públicos de calidad acordes a los impuestos que pagamos, sostuvo. Presenta Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel. Volvemos al contacto con Diego Martini allí en la Ciudad Vieja, donde en el juzgado se analiza la continuidad de las medidas cautelares sobre el ex senador Gustavo Penades. Diego, contanos. Sí, así es, como informamos, la audiencia que estaba pactada para las 15 comenzó pasadas las 16 horas. Hace un rato se hizo un cuarto intermedio y volvieron, y lo planteado por la Fiscalía, encabezada por la doctora Alicia Scione, Fiscalía de Delitos Sexuales, fue la de extender la prisión preventiva que tiene Gustavo Penades y el profesor de Historia Sebastián Mauvecín por 145 días, es decir, hasta junio de este año. Recordemos que el plazo de llevar adelante el juicio vence en octubre, que es cuando se cumplen los 2 años desde cuando Penades y Mauvecín estaban privados de libertad. Recordemos, el ex senador Gustavo Penades, privado de libertad en la cárcel de Florida, y en la cárcel de Campanero está el docente de Historia Sebastián Mauvecín. Penades, que es investigado por 22 delitos sexuales y además por otros delitos por armar la trama para poder identificar algunas víctimas, y el profesor de Historia Sebastián Mauvecín por lo que es la contribución a la explotación sexual de menores. La Fiscalía entiende que todavía hay riesgo para las víctimas, y esto fue planteado en la audiencia, y por ende pide estos 145 días de extensión de la prisión preventiva, y la defensa de Penades y de Mauvecín piden que esperen la instancia de juicio porque no se va a ir a un acuerdo abreviado en prisión domiciliaria. Escuchemos lo que pasaba en la audiencia. Los hechos que se imputaron prima facie en este proceso a ambos encausados y las conductas ocurridas con posterioridad a la denuncia y a la formalización de estas denuncias, entendimos que y seguimos entendiendo, hace necesaria la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar, no pudiendo otra medida de las legalmente establecidas para nosotros satisfacer los derechos en juego ni ser proporcional al daño ya causado, que por un lado es daño causado a la propia investigación, con la presunta estafa procesal o la condena por la trama o delitos de corrupción, las amenazas a las víctimas las pocas víctimas que se pudieron identificar, como el equipo fiscal, divulgación en los medios de comunicación de una campaña sucia, de desprestigio respecto de las víctimas. Durante su exposición, Scione dijo que las víctimas han padecido una campaña sucia que se ha valido de información difundida en medios de comunicación en vísperas de diferentes audiencias judiciales, y sugirió que ese puede haber sido el motivo de que ayer se haya hecho público el traslado de cárcel de Romina Celeste Papazo, una de las denunciantes, quien está presa por motivos ajenos a esta causa. Esta especulación motivó la reacción en sala de la abogada Dayana Abrasinskas, una de las representantes legales de Mauvecín. Ahora, usted pidió que no se hicieran teorías conspirativas y que no se atacaran los colegas. Yo entiendo que está siendo absolutamente agresiva porque nos está diciendo que estamos usando estrategias para desprestigiar a las víctimas. Presentó Antel. Viví todo el sudamericano sub-20 con Antel.
Ahora seguimos con otras informaciones. Un relevamiento de la plataforma Infancias y Adolescencias reveló que el año pasado hubo, atención con esta cifra, 18 niños, niñas y adolescentes asesinados y que en enero de este año fueron baleados 6 menores de edad en todo el país. Fernando Olivera, representante de la organización social, dijo que la mayoría de las víctimas son adolescentes de entre 13 y 17 años y aseguró que no hay respuesta ni articulación entre los distintos organismos del Estado. Fernando Olivera, representante de Plataforma Infancias y Adolescencias, describió el clima en el que viven los y las niñas, niños y adolescentes de Plácido Ellauri. Miedo a circular por el barrio, impotencia, pocos lugares para denunciar y la falta de respuestas de los organismos estatales son algunos de los aspectos que más preocupan. La reflexión, lo primero que llama es a una preocupación muy grande, al llamado de alerta, a una búsqueda de soluciones de una manera urgente. Este es un tema que nos viene atravesando hace mucho tiempo, se ha ido instaurando sistemática y ha ido creciendo. Estamos hablando de que el año pasado, de un relevamiento que hicimos de la plataforma solo de situaciones que fueron públicas, fueron asesinados 18 niñas y adolescentes desde mayo a diciembre. En el mes de enero tenemos 6 niñas y adolescentes baleados, básicamente tienen cara de pobre, niños de determinado contexto, varones, básicamente. La mayoría son adolescentes entre 13 a 17 años y es notorio el crecimiento de las armas de fuego en el territorio, armas ilegales, armas automáticas. Bueno, hay que replantear una cantidad de aspectos con respecto al tema. La ausencia de protocolos, la ausencia de articulación de diferentes organismos del Estado. Y las futuras máximas autoridades del Ministerio del Interior, Carlos Negro y Gabriela Valverde, se reunieron con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y con los presidentes de Peñarol, Ignacio Rubio, y de Nacional, Ricardo Bairo. La reunión se hizo en la sede de la AUF, se intercambió información para prevenir episodios violentos en torno a los partidos de fútbol y esto abarca a la preparación de los dispositivos de seguridad pensados para el clásico del domingo que viene, que se va a jugar por la segunda fecha del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo en el Gran Parque Central. Tras el encuentro, Carlos Negro se expresó en su cuenta de Twitter. El equipo designado por el presidente electo, Yamandu Orsi, trabaja desde ya en generar el diálogo necesario con todos los actores del fútbol que permita la convivencia y el disfrute de este deporte a uruguayos y uruguayas. Además, agregó que por eso se establecieron desde ahora las líneas de colaboración necesarias para garantizar el trabajo fluido entre quienes tienen responsabilidades en el tema. Por su parte, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, valoró positivamente el encuentro. Estuvimos intercambiando una cantidad de ideas, de conceptos en torno a la seguridad en el fútbol, a nuestra experiencia, a las medidas que se toman, a los diagnósticos que tenemos. El ministro vino claramente con el mensaje de escuchar a este sector de la sociedad civil que es tan importante y que tiene tanto que ver con la tarea que desarrolla este ministerio también tan importante. Así que por ahí estuvo la reunión y creo que el resultado ha sido muy positivo, por lo menos en nuestro diagnóstico. Otro asunto, aunque está vinculado a la seguridad. La coordinadora de sindicatos policiales reclamó la renuncia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Sí, porque denuncian falta de apoyo y compromiso ante el asesinato de un efectivo policial en la madrugada de este martes. La coordinadora de sindicatos policiales emitió una declaración donde expresó su rechazo a lo que catalogan como falta de pronunciamiento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, luego del homicidio de un oficial de policía en la madrugada de este martes 4 de febrero. Los sindicatos denuncian la falta de compromiso, sensibilidad y apoyo a la familia del funcionario asesinado y con toda la fuerza pública se evidencia en la falta de pronunciamiento en redes sociales, espacios de comunicación institucional y en la prensa. A esto suman la ausencia del ministro Martinelli en el sepelio del efectivo. Como conclusión de la comunicación reclaman que el ministro no se encuentra a la altura de las circunstancias y debe dar un paso al costado de forma inmediata. Quien se expresó al respecto fue el ministro designado por Yamandu Orsi, Carlos Negro.
Hoy no hay carnaval en el Teatro de Verano Ramón Collazo de Montevideo, pero sí hay carnaval en la edición central de MBD Noticias. Y no me desmiente Juanchi Castel, que por el contrario está presente para darle con todo. ¿Cómo andás, Juanchi? ¿Cómo andás, Martín? Etapa suspendida, decimos para empezar. Etapa suspendida la de hoy desde las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde el presidente del jurado suspendió la etapa, bien suspendida. Obviamente mañana vuelve la actividad al Teatro de Verano. Tenías previsto para hoy y no hay ningún ruido con la etapa suspendida. Por el contrario, es un día ideal para hablar de cosas que salgan del escenario, de lo previsto para cada etapa, de la participación de las mujeres en el Carnaval de Montevideo, haciendo foco en este año y en la evolución de ese fenómeno. Sí, porque es un cambio que es evidente y que a veces uno lo toma desde el punto de vista de la percepción. Entonces me tomé el trabajo de ir a ver algunos datos y de centrarme en una categoría que es paradigmática, en este caso, como es el parodismo. Ajá. El parodismo ha sido un ámbito masculino por excelencia hasta bien entrado el siglo XXI, sí, hasta hace pocos años. En el parodismo era lo común, hasta hace pocos años, repito, que los papeles femeninos los interpretaran hombres, claro, no solo desde el grotesco, sino roles serios, papeles dramáticos. Cuando era una mujer se le interpretaba por parte de un hombre. Cuando había que cantar cosas que cantaban las mujeres, eran hombres los que hacían falsete y cantaban como mujeres. Cuando había que bailar y había danza que tenía que ver con danza femenina, eran hombres los que se vestían de mujer y bailaban como mujeres. Eso estaba totalmente establecido así y era algo que era lo normal. Podría decir que hasta que la presencia femenina sobre el escenario en parodismo estaba hasta mal vista. Claro, claro. No era el lugar de las mujeres. Incluso en un momento había ocurrido que había algunos conjuntos de parodistas que eran como, o que tenían muchas veces en sus elencos a muchas figuras, hombres también de la música tropical uruguaya, lo que reforzaba ese estado de cosas, digamos. Está bueno lo que decís, porque estaba ese run run de que a la hinchada femenina, claro, no le gustaba que hubiera mujeres sobre el escenario, porque eran los galanes de la música tropical los que estaban un poco dominando la jugada. Cosa rarísima también, un montón de verdades que se decían y que se están terminando, por suerte, en el parodismo. Mirá, voy a tirar un dato yendo 10 años para atrás y 20 años para atrás. A ver. Hoy, 2025, 5 conjuntos de parodistas, hay 22 mujeres sobre el escenario. Cada conjunto tiene por lo menos 3 mujeres. Ajá. Hace 10 años, en 2015, con 2 conjuntos más, eran 7 conjuntos, fueron 5 nada más. 5 total. 5 total. 5 mujeres sobre el escenario en 2 conjuntos. Uno tenía 1 y había otro conjunto que tenía 4. Ahora, si vamos 10 años para atrás, al Carnaval 2006... Sí, qué lejos queda, ¿eh? Qué lejos queda. 6 conjuntos de parodistas, 0 mujeres sobre el escenario. Y era lo normal. Y estoy hablando de 2006. Y más acá en el tiempo también. Entonces, en una categoría que es tan popular como el parodismo, el cambio que se está dando, que me dirán, ¿todavía falta? Sí, claro que todavía falta, pero el cambio, la ruptura a la que estamos asistiendo es enorme, porque no solo es que ya está habilitada la presencia femenina sobre el escenario, sino que la calidad de los roles que ganaron las mujeres sobre el escenario del parodismo. Estamos hablando de mujeres que son figuras, que cumplen roles protagónicos, que son las cantantes destacadas en algunos conjuntos, que son letristas de los espectáculos del parodismo. Esto es un cambio, yo creo que en parodismo este es el cambio más importante de las últimas décadas. Mirá vos. Porque es algo que habitualmente no vemos o no le prestamos atención, pero que genera una ruptura enorme, que seguramente, pensando en de acá a 20 años, va a modificar totalmente la categoría. Son de esas cosas esas puertas que se abrieron en algún momento, y que están transcurriendo de una manera que va a modificar lo que es, estimo yo, la esencia de la categoría. Pero es bien interesante porque, repito, toda esa cuestión de la que hablábamos recién, no, a las mujeres no les gusta ver mujeres, a las hinchas de un conjunto no les gusta ver mujeres arriba del escenario, no. Van y las victorian y las corean y no pasa nada. Es que van a ver un espectáculo. Me parece que también ahí se rompe esa concepción de que iban a ver otra cosa. Pero digamos, yo creo que era un discurso que desde los hombres generábamos justamente para que ese lugar de repente no estuviera habitado por las mujeres. Ahora, la calidad de las intérpretes que hay hoy en día, primeras figuras, como te decía, generan un sacudón que a veces no valoramos en el carnaval, porque nos seguimos quedando con aquella cosa de que hay cuestiones en el parodismo que no cambian, y es cierto, en la estructura de los espectáculos. Ahora, esto que tiene que ver realmente con la raíz de la cuestión,
estamos hablando de quién se sube arriba del escenario, es un cambio realmente grande. Lo redondeamos, lo cerramos por acá. Estuviste acompañando, trabajando con alguna cosita más justamente este informe. Sí, a modo de ejemplo, compartimos un fragmento de la actuación de los Addams, donde Karina Méndez, y qué bueno ver mujeres haciendo roles de mujeres, interpreta a parte de la historia de Cristina Morán. Incluso algunos amenazan con mandarte a terapia si no remachás tus zapatos a la tierra. Qué loco que la amenaza sea algo que pueda hacerte bien. Pero lo peor es que son muchos los que abandonan sus sueños. ¿De cuántos artistas nos habremos perdido porque tuvieron que buscarse un trabajo honesto o porque ese no era un lugar para mujeres? ¿De cuántos talentos nos habremos perdido en esta fiesta hermosa que es el carnaval? Hasta ahora. Buenas noches, Teatro de Verano. Volvieron los Addams. Dame las palmas, dale, dale, dale. ¡Qué bonita noche! Voy a contarte con esta canción. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional con la propuesta de Donald Trump de desplazar a los gazatíes hacia terceros países para la reconstrucción del enclave palestino. Las reacciones no se hicieron esperar, incluso de aliados de Estados Unidos, como Francia, Gran Bretaña, Australia, y la Casa Blanca aclaró que no se piensa en una solución militar de parte de Estados Unidos, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio dijo que era una oferta generosa y no hostil la del presidente Trump. Esto tuvo inmediatas reacciones no solamente en ámbitos palestinos, sino también aquí en Latinoamérica, donde varios mandatarios se expresaron en contra de la propuesta del presidente de Estados Unidos. El presidente brasileño Lula da Silva cuestionó el plan y puso en tela de juicio que sea precisamente Estados Unidos el mayor aliado de Israel en la región, el que ocupa el territorio palestino, afirmando que lo que pasó en Gaza fue un genocidio y se preguntó si sería el país adecuado para cuidar el enclave. Del mismo modo, Lula recordó que Washington incentivó todo lo que hizo Israel en ese territorio, concretamente la agresión que dejó más de 47.000 muertos y más de 111.000 heridos desde el 7 de octubre del 2023. El canciller cubano Bruno Rodríguez manifestó por su parte que Gaza pertenece al pueblo de Palestina y que Israel y su patrocinador Estados Unidos deben respetarlo, afirmando que la única alternativa posible para poner fin al conflicto tiene que ser reconocer el Estado palestino independiente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con la capital en Jerusalén Oriental. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que con ese plan los estadounidenses van a prender la peor guerra, afirmando que la base de la misma es que se cree en el pueblo de Dios, y dijo que el pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense ni el pueblo israelí, sino la humanidad toda, afirmó el mandatario. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al ser consultada al respecto del plan de Trump en su conferencia de prensa matutina, respondió que su país ha tenido una posición desde hace años de reconocimiento del Estado palestino y al mismo tiempo del Estado de Israel, que es, según dijo, la política del gobierno mexicano desde hace años y de ahora, enfatizando sobre la necesidad de reconocer a ambos estados y de construir una salida pacífica al conflicto. Y siguiendo los pasos de Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei resolvió que su país sea parte de la Organización Mundial de la Salud porque entiende que atenta contra la soberanía sanitaria del país y además tuvo un rol, verdaderamente cuestionable, según entiende el gobierno argentino, durante la pandemia. El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud.
El gobierno argentino anunció este miércoles que se retirará de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia del COVID y aseguró que las cuarentenas decretadas para controlar el avance del SARS-CoV-2 podrían configurar un delito de lesa humanidad. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la decisión se sustenta en las profundas diferencias con respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, y aseguró que no habrá ningún impacto negativo porque Argentina no recibe recursos de la OMS para sus gestiones sanitarias y por lo tanto la medida no representa una pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios, según dijo. Sin embargo, la Fundación Soberanía Sanitaria afirmó en un comunicado que la salida de Argentina del organismo implica menor acceso a vacunas y medicamentos caros, aislamiento para los institutos de investigación, recorte de fondos para enfermedades transmisibles y no asistencia internacional ante emergencias por catástrofes naturales. Sin embargo, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que también se está evaluando la salida de Argentina del Acuerdo de París y de otros organismos internacionales y que el presidente Milei es muy tajante con respecto a hacer más libre a la Argentina y que en toda vinculación que tenga con organismos que vayan en contra de las libertades se hará lo posible para que no interfieran en la vida de los argentinos, señaló el funcionario. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Repasamos el pronóstico del tiempo de Inumet extendido a las próximas 48 horas, como siempre para Montevideo y el área metropolitana. Mañana, jueves 6 de febrero, por la mañana, nuboso a algo nuboso, el cielo con baja probabilidad de precipitaciones y con neblinas. Y por la tarde y la noche ya no habrá más lluvia, ni siquiera posibilidad. Cielo claro y algo nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas para este jueves, una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Y el viernes 7, la mínima será de 17 grados, la máxima de 29, va subiendo la temperatura. En la mañana estará claro y algo nuboso con periodos de neblinas y en la tarde-noche claro y algo nuboso. Ya llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, como siempre. Hasta mañana.